Buenas, ¿cómo va? Hola Mateo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien por acá. Genial. Ya que ahí vamos a poder. ¿Estás en tu casa o estás en el Phone Cap? No, no, estamos en el PhoneGap. Acabamos de hecho, ATR. llegamos, acabamos de terminar una presentación, pero que está quedando bien, así que todo Buenísimo. bien. Una larga jornada de trabajo, me imagino. Y acá estamos. ¿Ustedes, todo bien? Todo bien. ¿Qué En onda, cuarentena. ¿Cómo? qué onda la cursada virtual? Me dijeron que es un desastre lo que está haciendo los muchachos de la franja naranja. Y complicada, la verdad. O sea, el cuatrimestre llegó a arrancar presencial, hubo 2 días de clases presenciales y con la cuarentena pasaron toda la virtualidad sin tomarse ni una semana para preparar esa virtualidad. Fue como un Claro, traspaso así, eh, shock. Y, y entonces cada curso se adaptó de forma muy diversa según las capacidades de los docentes porque la facultad no capacitó ni brindó ninguna herramienta para que los docentes pudieran adoptar herramientas virtuales, así que fueron muy desparejos los cursos. Y después hubo un problema con las evaluaciones, que es que hace una semana recién que habilitaron la posibilidad de tomar finales virtuales. Hasta el momento íbamos a tener que rendir en una instancia presencial, entonces se nos acumularon todas las materias, ahora están todos como locos viendo cómo hacer para tomar los finales. No, como se eliminó de hecho la promoción este cuatrimestre. wow, qué difícil. Y sí, la verdad que fue bastante desprolijo. O sea, un poco se entiende que la situación era excepcional, pero después de 3 meses de cursada virtual, uno esperaría que ya hubiera cierto orden. Y no, de hecho, para el segundo cuatrimestre todo es totalmente incierto Yo otra me río vez. porque me río porque me hace acordar esto a cuando tuvimos que organizar el trabajo remoto. Nosotros subimos en FONCAP el 7 de enero y el 14 de marzo más o menos tuvimos que dejar de venir. Va, por los equipos, todos los equipos. Claro, o sea, Así dos que, meses llegaron a trabajar. sí, sí, no, sí, de hecho no terminamos de configurar el equipo de forma presencial. Malísimo, muy raro por lo menos. Complicado. Bueno, está, creo, todos medio así. Va, la nueva gestión asumió y enseguida se cortó la Sí, presencialidad. Bueno, si te parece, presento la charla, te presento a vos y ya arrancamos a conversar está bien. del tema que Nos nos hablamos, atañe. Gustavo es muy amigo de un muy amigo mío, así que es como un amigo. Hicimos una charla de este ciclo, fue con Gustavo. Fue una de las primeras, hace ya, no sé, debe ser como 2 meses. Bueno, para los que están ahí escuchando, me presento, yo soy María, soy de Proyecto Económicas, una agrupación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que desde que empezó la cuarentena, en realidad siempre tenemos el objetivo de tratar de llevar un poco la discusión política a la facultad, que es algo que le falta, y hablar de lo que pasa en la economía nacional, pero desde que empezó la cuarentena, con la crisis económica que genera, no solo la cuarentena, sino en realidad la pandemia, nos pusimos el objetivo de hacer un ciclo de charlas virtual para ir discutiendo distintos aspectos de la economía y los distintos desafíos que se vienen para la Argentina y para el mundo. Llevamos hechas 10 charlas, este es el 11º encuentro, y en esta ocasión estamos con Mateo Bartolini, que es economista, recibió la UBA, que hizo una pasantía en el Grameen Bank y que ahora es el titular del FONCAP, del Fondo Nacional del Capital Social. Eh, Nadie Así que si querés empezar comentándonos qué es el FONCAP, qué hace y bueno, como qué idea tenían ustedes, con qué se encontraron y qué pasó con la pandemia. Dale, bien. Bueno, genial que empezaste diciendo que el FONCAP es el Fondo Nacional de Capital Social. A veces no tenemos que empezar más desde atrás, así que buenísimo que ya eso estaba claro. Y bien, el FONCAP es bueno, hoy funciona como es un organismo del Estado Nacional que la principal función que tiene es administrar fondos para financiar a instituciones que den microcréditos productivos en Argentina. Ok, Y además tenemos la función de promover el desarrollo de la educación financiera. Piensen que el FONCAP fue creado en los 90, hace 22 años, con lo cual había conceptos que ni existían, como por ejemplo la inclusión financiera o la educación financiera. Pero sin embargo ya hace 22 años se hablaba de promover habilidades económicas, financieras, desarrollar, por ejemplo, la palabra microemprendedor no existía y se hablaba de desarrollo de la microempresa.
por ejemplo, de la población vinculada a la microempresa. Así que eso es el FONCAP en cuanto a su creación y su origen. La situación de los últimos años en el FONCAP, miren, hasta 2015 el FONCAP funcionaba casi como 50 y 50, ¿no? Por un lado, desarrollaba muy fuerte el tema de desarrollo de habilidades, de educación financiera, y mantenía lo que es la cartera de microcréditos del FONCAP. Luego de 2015 hasta ahora, que fue el punto de partida de la nueva gestión, lo que pasó es que se desarmaron los programas de educación financiera que había, y la parte de microcréditos se descapitalizó muchísimo, se pasó de financiar 25.000 emprendimientos productivos a financiar 9.000, y de trabajar con 25 instituciones de microcrédito a trabajar con 16. ¿Qué hicimos nosotros? O sea, bueno, nos encontramos con ese punto de partida. Nosotros veníamos ya con un compromiso, nosotros somos del equipo del jefe de gabinete, de Santiago Cafiero, y veníamos trabajando ya en todo lo que era la propuesta de educación financiera e inclusión financiera. Y entonces ahí la impronta que desde el minuto cero trabajamos para darle al FONCAP fue, por un lado, recuperar el plano de la educación financiera, pero darle como por primera vez al FONCAP, si se quiere, el principal impulso al área de microcréditos. Hoy justo tuvimos una reunión interna donde eso es un desafío nuevo, incluso para los equipos técnicos que están en el FONCAP hace muchos años, porque le queremos dar mucha importancia al microcrédito, tal vez como hace muchísimos años, pero cuando digo muchísimos, digo hace como 10 años, el FONCAP no está tan destinado a fortalecer los microcréditos productivos. Así que ahí se tomaron dos decisiones, si se quiere, muy importantes en estos 6 meses, que fue, por un lado, tener el primer programa de educación financiera territorial desde el Gobierno Nacional. Ahí nos unimos, fue justo durante la pandemia, así que nos unimos con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que ellos están con un protocolo de cuidados sanitarios para, generalmente y mayoritariamente, las mujeres que están al cargo, al mando de los comedores comunitarios. Y el Consejo Nacional va ahí a dar protocolos de cuidados sanitarios, y lo que hicimos en FONCAP fue unirnos y llevar capacitación de uso de servicios financieros a estas mujeres y algún material de educación financiera para que en los comedores comunitarios de Gran Buenos Aires haya también algún piso de educación financiera que facilite el uso de una cuenta bancaria, el pago con tarjeta, de las tarjetas de débito, etc. Y después lo que hicimos fue, ya en el área de crédito más puntualmente, ahí se tomaron varias medidas. Si querés, yo ahí sigo, porque esto va a llevar, o sea, yo empiezo a hablar de lo de crédito y va a llevar un tiempito. Sí, no, sigamos. Te hago 2 preguntas para aclarar. Una es, los fondos que el FONCAP canaliza hacia microcréditos, ¿son fondos públicos, fondos del Estado Nacional, o cómo es eso? Y después, ¿qué tipo de emprendimientos productivos financian? O pienso en pymes, pero también pienso en una persona emprendiendo, como, bueno. Ay, se me trabó tu video. ¿El resto? Ahí va. Ah, ok. Tenía miedo que fuera la mía. Ok, genial. Ahí te escucho perfecto. No sé si me llegaste a escuchar. Bien. Son los fondos y algo de los prestatarios, ¿puede ser? Sí, como qué tipo de emprendimientos productivos financian. ¿Cualquier tipo de emprendimiento o pymes o bueno, nada, eso? Bien. Empiezo por lo de los fondos. Respondo a todas las preguntas y las voy hilando con todo lo de crédito. Los fondos que maneja el FONCAP, el FONCAP puede o manejar fondos de aporte del Gobierno Nacional, de gestión de recursos, o lo que pasa también es que cuando el FONCAP se crea en los 90, se le da un fideicomiso para administrar. ¿Y eso qué generó? Como nosotros cobramos interés por la plata que prestamos, e insisto con esto, el FONCAP le presta dinero a instituciones que después le prestan al microemprendimiento. Nuestros contratos de préstamos son con instituciones de crédito, no con los microemprendimientos de forma directa. Entonces, esos créditos que nosotros damos tienen intereses y, por ejemplo, el FONCAP desde el año 2018 vivió únicamente con los intereses que cobraba de esos préstamos. No recibió dinero del Estado Nacional, que fue un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional
cuando entró el fondo a tomar medidas económicas en Argentina, una de las medidas fue no financiar más al FONCAP. Entonces, los fondos que tiene el FONCAP tienen una parte de este fideicomiso y de los intereses que cobra, pero después, por ejemplo, en el año 2018 el FONCAP recibió una suma importante de dinero pero lo recibió para pagar sueldos, más que nada, no para microcréditos. ¿Qué pasó ahora? En el último... Espera, y había una pregunta de los prestatarios. Bueno, eso lo cuento ahora cuando empiece a responder lo de los créditos. ¿Qué pasó ahora puntualmente? Dale. Ahí se sumó Vero, que es del equipo del FONCAP. Mando un saludo. ¿Qué pasó ahora con el tema de crédito desde que arrancamos en la nueva gestión? Ahí se fue haciendo todo un proceso muy único, si se quiere, y lo digo humildemente, pero porque la verdad que nunca se había hecho algo así. Lo primero que hicimos fue, en febrero, recién llegados, con el nuevo equipo de finanzas, o con la nueva conducción del equipo de finanzas, porque había un gran equipo que ya estaba de antes, fue hacer un estudio de demanda de crédito a las instituciones. ¿Y por qué remarco esto? Porque siempre los estudios de demanda potencial de microcrédito que se hacen es preguntándole a los prestatarios directos, es decir, es preguntándole al panadero del barrio, ¿tomarías un microcrédito de 50.000 pesos? Sí, bueno, listo, demanda potencial. Nosotros acá lo que hicimos fue preguntarle a las instituciones microcrédito para ver también cuál era su capacidad de absorción de dinero y su capacidad de otorgamiento de microcréditos. Por eso digo que fue algo que nunca se había hecho. Y eso nos dio un número. Ese número, para que ustedes tomen una idea más o menos, era 13 veces la capacidad financiera que tenía el FONCAP. De financiar las instituciones. Es decir, había una sobredemanda. En el medio de la pandemia, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia afectaba de lleno a las microfinanzas por dos frentes muy fuertes. El primero, la cadena de pagos, que esto implicaba que los sectores microemprendimientos que venden a partir de la circulación comunitaria, de la venta ambulante, de la venta en la vía pública, obviamente vieron afectadas sus ventas y eso empezó a tensar los repagos a las instituciones de crédito, ergo, las instituciones de crédito empezaron a tensar los pagos al FONCAP. Al FONCAP. Y por un lado también la pandemia afectó fuertemente en lo que es la metodología de las microfinanzas. ¿Por qué? Porque las microfinanzas funcionan en términos de repago y cuando una institución de microcrédito da un crédito, lo da en una reunión grupal, porque no piden garantías legales, sino muchas veces piden o garantías solidarias entre varias personas que toman un crédito, o garantía de palabra en el sentido de, bueno, sí, es mi vecina, la conozco, sé que tiene un horno, bueno, listo, vos garantizás que esta persona va a usar el crédito para la panadería. Y a su vez, cuando devuelven el crédito, las personas también hacen una reunión grupal, entonces, para generar también como, bueno, todos devolvemos el crédito. A lo que hoy es la pandemia y esta imposibilidad de estar muchas personas juntas, obviamente afectó de lleno a la metodología de las microfinanzas. Entonces, el problema era doble, ¿no? Era de actividad económica y de metodología. Frente a eso, nosotros empezamos ahí a tomar una serie de medidas. La primera medida que tomamos fue lo que nosotros llamamos el REVAC, que fue un retraso voluntario para las instituciones que querían, de las amortizaciones de capital del segundo trimestre. Y después lo que hicimos fue un REVIC, que fue el retraso de las amortizaciones de intereses de capital para las instituciones. Esto lo que permitía era, el FONCAP venía de, como dije bien, del 2018 no recibir fondos, es decir, no teníamos capacidad de salir con préstamos o de garantizar algún tipo de incentivo económico, entonces lo que hicimos fue puro esfuerzo fiscal en términos de achicar cuentas lo más posible en el FONCAP, no cobrar esos intereses ni esas amortizaciones de capital, y que ese dinero lo tengan las instituciones para tener liquidez, para poder pagar los sueldos, para poder aguantar a que sus microcréditos no sean devueltos, y nosotros dijimos, te lo cobramos el año que viene cuando deberías terminar de pagarnos el préstamo. Entonces eso fue la primera medida que le dio un marco de liquidez y de proteger lo más que se puede la solvencia de las instituciones de microcréditos, que ya de por sí siempre la solvencia de las instituciones de microcrédito es comprometida. Claro, siempre, sin pandemia, venga quien venga, es comprometida. O sea, ahora era mucho más comprometida. Y después además pusimos a disposición y acompañamos a todas las instituciones todos los días, literalmente, con capacitación en pagos digitales para ver si algunas podían seguir otorgando microcréditos o cobrando con herramientas de pago digital, y después con un acompañamiento para que sus clientes puedan
cobrar el ingreso familiar de emergencia si le pertenecía, y eso nos llevó a que, por ejemplo, hubo instituciones de microcrédito clientas del FONCAP que lograron que hasta el 70% de sus clientes cobren el ingreso familiar de emergencia. Esa batería, esas tres medidas que yo acabo de nombrar, lograron en parte que la pandemia no sea un descontrol en las microfinanzas. Pero, sin embargo, nosotros teníamos este estudio de demanda que yo les conté que hicimos en febrero, y tomamos la decisión de en mayo, después del primer mes duro de pandemia, volverlo a hacer. ¿Para qué? Porque queríamos ver cómo está impactando con números y con datos la pandemia en la demanda de crédito. Y a su vez, y acá respondo esto que me preguntabas de qué tipo de emprendimientos, qué tipo de prestatarios financiamos. Uno de los problemas que tenía y que un poco todavía tiene el FONCAP, que lo estamos revirtiendo en esta corta gestión por ahora, es que no se pedían datos productivos. Casi no se pedían datos, o sea, por ejemplo, justo hoy tuvimos una reunión por un tema de género y el FONCAP no pedía datos de si las instituciones financiaban a mujeres o a hombres, por ejemplo. Mucho menos preguntaba si estaba financiando comercio textil, producción textil, comercio de alimentos, o sea, al FONCAP le daba lo mismo hasta ahora no nos da lo mismo. Entonces, ya en mayo, cuando hacemos el segundo estudio de demanda de crédito para ver el impacto del COVID, también empezamos a tomar datos productivos. Por primera vez, desde el FONCAP, nosotros solos, sin una consultora, sin un análisis grandilocuente, ya sabemos qué sectores estamos financiando. Nosotros financiamos principalmente, ahora que lo sabemos, claro, comercialización textil, producción textil, comercialización de alimentos, producción de alimentos, y después algo de turismo y algo de transporte. Eso es lo que estamos financiando principalmente. Textil, alimentos, turismo y transporte. Ok. Principalmente alimentos y casi un 30% es comercialización textil, compra y reventa. Y eso a nosotros, ¿qué nos da? En mayo nos da el dato de que la demanda había crecido cuanto menos más de un 23% a principio de la pandemia. Es decir, que la pandemia, lejos de frenar la actividad, lo que estaba haciendo era demandar más crédito, o porque había emprendimientos que se tenían que reconvertir, o porque había emprendimientos que se habían descapitalizado, es decir, habían vendido lo que les quedaba de mercadería, pero por el freno económico no podían volver a comprar insumos, a comprar material para invertir. Entonces, la demanda crecía, y ahí es donde, a partir de consensuar el tema, de analizarlo, de hablar mucho con las instituciones de microcrédito, más allá de los datos que teníamos, es donde se tomó la decisión, a partir de dialogarlo con el jefe de ministros, con Santiago Cafiero, la decisión, primero, de que ninguna institución de microfinanzas quiebre. Entonces, para eso se hizo una línea por única vez para todas las instituciones de microcrédito, incluso las que no son clientas del FONCAP históricas, pueden acceder, y están accediendo, de hecho, está pasando, a una línea de crédito que baja la tasa en un 50% de lo que venía cobrando el FONCAP, la baja a la mitad, y pone a disposición fondos para que instituciones puedan volver a tener liquidez y volver a prestar. Yo tengo que ser cuidadoso con los números que doy por cuestiones legales del FONCAP, pero para que se dé una idea, nosotros, si el FONCAP a marzo de este año tenía capacidad de financiar 10 emprendimientos o 10 instituciones de microfinanzas, hoy tenemos capacidad de financiar 30. Es decir, triplicamos los recursos disponibles, a partir de esta decisión del Gobierno Nacional. Y después también activamos por primera vez una nueva línea de crédito, que es Agencia de Desarrollo Local, que ya no tiene nada que ver con la pandemia esto, sino que es más para seguir promoviendo el desarrollo económico a partir de los microcréditos. Coincide temporalmente con la pandemia, pero no tiene nada que ver. Genial. Eso es un panel general de créditos. Clarísimo todo. Una aclaración primero para los oyentes, pueden hacer preguntas por el chat, yo las anoto y a lo largo de la charla se las voy haciendo a Mateo. Vi que ya, Carly, hiciste algunas, las tengo anotadas. Pero primero te pregunto algo más general respecto de si pensás que, en la post-cuarentena, o en ese mundo, la nueva normalidad de la que se habla, aunque no sabemos bien cuándo va a llegar, si se imaginan un cambio en la estrategia, o sea, si están empezando a pensar qué rol ocuparía el FONCAP ahí, o si va a seguir esto mismo de, un poco eso.
o quizás no, quizás todavía están totalmente atados a la coyuntura actual y hay poco Sí, margen para pensar lo que se viene. sí, sí. Bueno, ahí Sí, es primero esa. hay que debate sin saldar de si va a haber una nueva normalidad o si vamos a volver a la realidad que Claro, había pre-pandemia. Pero bueno, eh, claro. primero. Segundo, mira, nuestro plan del FONCAP, la verdad, desde el minuto que llegamos, o sea, nosotros creamos en el FONCAP la gerencia de innovación mucho antes de que se hable del coronavirus, porque estábamos convencidos de que había que avanzar en un proceso de digitalización de las microfinanzas, tanto a nivel de los procesos que se utilizan como a nivel de los instrumentos que se utilizan. Por lo tanto, la pandemia, si algo hizo, fue a lo sumo instalarnos más el tema en la agenda y capaz hasta darnos un poco más de agilidad a la hora de tener que ir a las reuniones a explicar lo que veníamos a hacer y de conseguir capaz apoyo en el sector de las microfinanzas, porque también es un sector que reproduce lógicas que son más duras en términos de aplicar de nuevas tecnologías, y esto de la pandemia fue como un sacudón que capaz a nosotros nos hubiese llevado mucho tiempo de Más tiempo. difusión y de hacer evangelización de las nuevas tecnologías, se ocupó la pandemia. Después, en términos productivos, lo único que nos cambió, si se quiere, fue, bueno, obviamente reformular los contratos de crédito, eso que decía, para garantizar liquidez, y esta línea que digo de emergencia, que en otro momento capaz hubiésemos ido directo a lo que yo decía antes de la línea de Agencia de Desarrollo Local. Pero después, a lo sumo nos demandó más velocidad y bienvenido sea eso. O mejor dicho, nos legitimó ir más rápido. Porque a veces cuando Claro, vas muy rápido, dices, no, esperá, qué sé yo, a lo sumo fue como que, bueno, no, hay que ir rápido, así que capaz nos hubiese llevado, si no hubiese pandemia, en vez de en 4 meses triplicar la cantidad de crédito en el FONCAP, nos hubiese llevado un año. En cambio, la cuestión de la emergencia y de que algunas cosas se pusieron en la agenda que todavía no estaban, pero eso pasó en muchos sectores, ustedes lo habrán visto también, o la digitalización en la facu, digo, también, la sí, pandemia lo que total. hizo fue tocar la puerta, pero si la decisión ya estaba tomada, no nos movió el rumbo, para nada, para nada. Perfecto. Una de las preguntas que hizo Carly hace un rato tenía que ver con cuál es la tasa de interés a la que ustedes prestan. No sé si es una única y vos nombraste recién que era la del No, 50 hay y un ahora la montón. bajaron, pero bueno, imagino que un montón. Nada, creo que es una pregunta recurrente cuando se habla Respondo, de bueno. microcréditos. No, obvio, sí, sí, pero no, creo que es una No, pregunta recurrente cuando se habla de microcréditos, como esta idea de si son tasas usureras o no, digamos, de cómo, a cuánto se presta a personas que no dan una garantía, bueno, todo eso, o sea, por los cuales quizás los bancos no prestan, es un tema recurrente. absolutamente. A ver, ahí, ¿a qué tasa presta el FONCAP? Reitero, el FONCAP, yo por si alguien se sumó ahora Sí, recién, no prestamos directo a los microemprendedores, sino a instituciones civiles, asociaciones que le prestan a los microemprendedores. Nosotros lo que damos es fondeo a esas instituciones para que tengan recursos. Ahí hoy hay 4 tasas de interés distintas. Si es una agencia de desarrollo local, absorbe fondos al 13,5% anual fijo y tiene un año y medio para devolverlo. Si es una institución de microfinanzas y saca la línea de crédito de emergencia del coronavirus y por única vez, nosotros le prestamos fondos al 12% fijo a 3 años. Eh, ahí después cuando, pero no son discrecionales. Pero bueno, a ver, dale. después, discrecional es otra cosa. Ahora, después, la otra línea es para asociaciones civiles por fuera del COVID, que eso se regula según la tasa BATLAB del Banco Central. Hoy está más o menos en un 22%. Después, si son asociaciones civiles las más chiquitas, les prestamos al 15%, y después si son sociedades comerciales, también está regulado por la tasa BATLAR y la tasa queda más o menos en el 30%. Esas son todas las tasas. Ok, Ahora son un respondo montón. a la segunda pregunta que surge de esta pregunta, que es ¿a qué tasa reciben los microemprendedores? Ahí depende de 2 temas. Para empezar, que el FONCAP nunca le puso tope a la tasa. Es decir, nosotros le damos a la institución A, le damos al 20%, y la institución puede después dar los microcréditos al 80%, 80. al 50%. Nunca, jamás el FONCAP puso puso tope de tasa.
Nosotros lo que hicimos ahora por primera vez fue pedir un informe del costo financiero total, en el sentido de que nos digan, bueno, ¿qué le estás cobrando a las personas? Ujú. Entonces, una vez que tengamos todos esos informes, que los vamos a tener para fin de año, porque eso eso hay que incluirlo en los contratos de préstamo, no es que llamás y decís, che, dame el informe, Y te eso lo lo, estamos claro. incluyendo en términos negativos, para que estén obligadas las instituciones de buena manera, y muchas veces ellas mismas quieren darnos la información, porque les sirve que haya un ente del Estado conociendo toda la información y equilibrando el sistema. Entonces, cuando nosotros tengamos esos informes, sí vamos a dar la discusión sobre que una cosa es que las finanzas sean caras y otra cosa es que las finanzas estén dando una rentabilidad extraordinaria. De ahí me meto con lo de caras. Las microfinanzas son caras, no tienen escala, no tienen la posibilidad de usar recursos tecnológicos, no tienen la posibilidad de garantías. Si pierden un crédito es muy difícil que lo puedan cobrar, no es que va a ir un juez a embargar un sueldo, ni mucho menos. Y por otro lado, no son sujetos de inversión. Nadie invierte en una institución de microfinanzas, con lo cual, sí, son caras, en gran parte por todas estas razones. Si un banco, son caras por la misma razón que por la cual los bancos no abren sucursales Sí. en barrios populares, porque no tienen escala, porque les prefieren mucho más ponerlo en una avenida y prestarle a clientes de más poder adquisitivo y con mejores condiciones de garantías legales. No hay ningún descubrimiento ahí. Así que sí, las microfinanzas son caras y generalmente la tasa está más alta de lo que saca alguien en un banco. Y tiene toda la lógica que así suceda. No hay que pedirle peras al olmo tampoco. Ok, después voy a volver sobre eso de la tasa, pero antes, a raíz de la pregunta de Lucas de cómo surge el financiamiento del FONCAP, me quedé primero con la primera tasa, con la tasa a la que ustedes le prestan a las instituciones que dan los microcréditos, son todas tasas reales negativas, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se financia? O sea, vos decías que el FONCAP durante mucho tiempo vivió de sus intereses, pero en realidad perdió durante muchos Se años. viene descapitalizando. No, es Se que lo viene que pasa es que se descapitalizando. descapitaliza. Ok, O sea, cada vez en proporción gasta más en funcionar que en cartera. Eso pasó hasta ahora. Ahora que triplicamos, no. O sea, este año, por ejemplo, va a ser el primer año de muchos que el en FONCAP términos reales. en términos reales, va a colocar más crédito de lo que gasta en la administración de esos créditos. Pero históricamente lo que pasa es que el gasto administrativo, de a poquito, se va comiendo el dinero de los créditos. Claro. Ni hablar si lo ves en dólares, porque cuando se crea el FONCAP fue en el 1 a 1. O sea, es abismal lo que se fue descapitalizando el fondo. Recién este año, por primera vez, el fondo va a volver a capitalizarse, pero viene de más de 10 años de capitalización. Tengo el gráfico ahí, después se los paso. Bueno, Dale. sí. Y decías que no surge de aportes discrecionales del Estado Nacional, entonces, ¿cómo son esos aportes? No, es que no son discrecionales porque, para empezar, los aportes del Estado Nacional depende si son para los gastos administrativos del FONCAP o para los gastos de capital del FONCAP. Por ejemplo, el FONCAP ahora volvió a recibir aportes que no pueden usarse para pagar un solo sueldo, ni un solo, no sé, ni nada, no se puede pagar alquiler con esa plata del FONCAP. Son Claro. gastos que vienen solo para financiar líneas de crédito y nosotros tenemos que justificar esas líneas de créditos y mostrar que hay demanda, que hay capacidad de absorción. Y si ese dinero que se manda al FONCAP tiene un plazo para gastarse de acuerdo a la capacidad de absorción del sector de las microfinanzas y de las instituciones con las que el FONCAP está trabajando. Por eso decía que no son discrecionales, son a lo sumo resultado del análisis de capacidad de absorción del sector. Genial. Retomo también unas preguntas que hubo antes en los comentarios y me meto un poco dijiste que hoy habían tenido una reunión por temas de género. Ahora que ustedes están preguntando quiénes reciben los microcréditos, ¿se incluyó esa pregunta respecto de si son varones, mujeres y quizás población LGBT? ¿Y se incorpora eso de alguna manera, como alguna perspectiva de género a la hora de decidir a quiénes prestarles o de tomar la decisión? Sí, es decir, para empezar, sí o sí no vamos a preguntar sexo de los prestatarios, sino género, para empezar. Eso seguro. Después, en temas de género, nosotros creamos, desde que arrancamos la mesa interna, nosotros en FONCAP, tenemos unas mesas de trabajo, independientemente de las áreas, donde hay una mesa que es justamente, es de género y de triple cero,
digo cero sustentabilidad, trabajar la dimensión de la sustentabilidad, del compromiso con la pobreza, con el ambiente y también con el género. Y desde ahí vamos canalizando propuestas. Nosotros ahora estamos trabajando en una propuesta que es una línea de crédito que vaya destinada especialmente a mujeres que, pos haber sido madres, necesitan reinsertarse en el mercado laboral, por lo menos el mercado laboral que recibe ingresos, porque la economía del cuidado debería ser un mercado laboral, pero bueno, por lo menos el mercado laboral reconocido por las leyes de mercado actuales, y a veces, muchas veces esas personas necesitan más que nunca un crédito para volver a, y ahí estamos trabajando en una línea de financiamiento que nos permita eso, y sí después le vamos a preguntar a las instituciones que nos digan el género de las prestatarias y les prestatarios también, seguramente. Okay. Es parte de... Genial. Y no, o sea, te pregunto, para irme más metiéndonos en el tema de las microfinanzas en general, más allá del FONCAP en particular, ¿no hay ahí como un trade-off entre incluir en el mundo de las finanzas y darle una oportunidad a alguien que no tiene la posibilidad de desarrollar un emprendimiento, pero no, o sea, un trade-off entre eso y sobrecargar a esa persona con una deuda que después no pueda pagar, como no hay una tensión ahí con no terminar perjudicando a esa población vulnerable? No. Pero yo voy a responder que no y voy a responder, o sea, sí o sí va a ser subjetiva mi respuesta, claro. Claro. Pero yo voy a decir que no por lo siguiente. Para empezar, porque demanda insatisfecha de crédito hay, y eso está estudiado, o sea, es objetivo. Hay libros de eso en Argentina y un montón de investigaciones de que hay demanda de crédito en los sectores populares que no está satisfecha. Primer punto. Segundo punto, también uno podría ver lo que pasa con la usabilidad del sistema financiero tradicional. En la Argentina sobran cuentas bancarias, falta gente que las use. Eso solo se puede explicar porque las herramientas financieras tradicionales expulsan y son expulsivas. Con lo cual eso solicita y demanda un sistema financiero alternativo. Y en tercer lugar, porque existen los lugares usureros y los lugares de las casas de crédito formales, porque son formales, pero que cobran tasas usureras, como también existen así las fintech, se pudo ver en el último tiempo con las denuncias, que evidentemente de algo viven, y viven de colocar crédito. Y si hay tasas, si hay usureros, si hay fintech usureras, y hay lugares en los barrios que reparten, que prestan efectivo con tasas altísimas, porque alguien está tomando esos créditos, y si alguien los toma es por necesitar. Si uno ubica la tasa de las microfinanzas entre la tasa del sistema financiero tradicional y la tasa del sistema usurero, es totalmente baja la tasa de las microfinanzas. Por un lado, en términos objetivos. En segundo lugar, todos nuestros créditos que salen del FONCAP, y eso también es por primera vez, lo hicimos ahora, tienen la obligatoriedad de brindar capacitación a las personas. Obviamente ahí falta más compromiso, nosotros lo hemos asumido. ¿Y por qué digo nosotros? Y acá tiene que ver con el punto de partida. Hasta antes, hasta marzo, hasta el año pasado, una institución podía sacar crédito del FONCAP y no estar obligada a capacitar a los prestatarios y las prestatarias. Ahora sí, está obligada. Y eso es muy importante. Nosotros empezamos con esto de forma virtual ahora, y yo ahí voy a decir una cifra bastante alarmante, y que tiene que ver con esto también de la manta corta, que es, nosotros por ahora capacitamos 700 personas. De esas 700 personas, 7 de cada 10 no sabían la diferencia entre el costo financiero total y la tasa de interés. Eso es regalar terreno a cualquiera que se quiera hacer vivo. Entonces, nosotros de FONCAP eso lo educamos y lo capacitamos. Así que, y después la cuestión voluntaria. Nadie está obligando a nadie a tomar un microcrédito. Es más, si alguien saca un microcrédito y no lo devuelve, no está bien que yo diga esto, pero tampoco tiene muchos problemas. Con lo cual, tranquilamente podrían no volver nunca más a la institución porque no están firmando ningún contrato. Así que ahí, miren, una vez a Muhammad Yunus en Bangladesh le preguntaron una pregunta parecida y él dijo, si un verdulero pone un cajón de manzanas en la vereda y se venden todas las manzanas es porque las manzanas son ricas. Ok, y ya que lo mencionás a Yunus, me meto más de lleno entonces en ese tema. En este verano leí un libro de Yunus que me regaló mi abuela, justamente del mundo de los 3 ceros. Y
¿Te Eh, gustó? sí, o sea, me parece muy interesante su propuesta y su planteo, pero debo reconocer que hay algo que me genera algún Bueno, ruido, sobre todo que siento que ve una salida a los problemas del capitalismo muy individualista, ¿se entiende? Como que que las o sea, como no tiene una visión quizás más sistémica o estructural de la pobreza, sino esta idea de que una persona pobre con una ayuda por sí como se puede salvar sola, una idea un poco así. Eh, pero bueno, a la vez es muy, o sea, es muy interesante el planteo. pero eso porque leíste Totalmente. el último libro de Yunus, que es el peor. Ah, ok. Tengo que leer Te otros. pregunté si te gustó, por eso te pregunté si te gustó el Triple Cero, porque es un libro medio raro. De hecho, muchos que leímos que leímos los otros libros de Yunus fue como, Ok. no sé Entonces si no iba es leyendo. esa la, no es así A su ver, si yo, ese lectura. libro también para mí es una visión casi un poquito naif, me animo a decir, Ujú. atrevimiento. Eh, yo me quedo con el Yunus que habla de un nuevo sistema financiero tradicional y que habla de que las personas son capaces, pero tienen que tener verdaderamente igualdad de oportunidades, y ahí es donde entra el rol del sistema financiero. Eso está en el libro El banquero de los pobres y hay otro más, El banquero de los pobres y Un mundo sin pobreza. Ahí, El banquero de los pobres es el mejor de Yunus. Yo me quedo con eso. Y no, después Ok. no creo que el sistema sea individual. No. O sea, no, la respuesta es no. Por lo menos de mi parte, no. ¿Cómo? En algo estoy acá, porque no creo en eso. Perfecto. No, claro, es como la experiencia del FONCAP, un poco como mezclar esta idea de las microfinanzas y los microcréditos, pero con una clara intervención del Estado, ¿no? Bueno, el FONCAP vive del Estado y todas las instituciones de microfinanzas de la Argentina dependen del Estado, no digo viven, pero todas las instituciones de microfinanzas de Argentina reciben fondos del Estado y necesitan del Estado para aguantar. Igual, si se me digo, haciendo una digresión y no metiendo en ese debate, pero los bancos también dependen del Estado, porque la fiesta de las letras, las de Bax, los plazos fijos los Sí, pone el Estado. ok. Pero bueno, Pero, y siempre se esta, meten con... esto de que el FONCAP depende del Estado, ¿es una diferencia con el planteo de Yunus más original o y la Bueno, experiencia muchos del acá Grameen Bank? dicen, sí, mira, muchos acá dicen, yo no existía cuando decían, digo, en los 90 fue, y decían, nosotros estamos haciendo yunismo estatal. Claro, Así que sí, o sea, acá en Argentina pasó algo que se hace, pero históricamente, no es ahora, ni hace 4 años, siempre se aplicó mucha teoría de Yunus desde el Estado, pero es que tampoco la teoría de Yunus dice que lo haga sí o sí el privado. De hecho, parte del banco de Yunus, las acciones son estatales. Eh, y sí, lo que pone esta persona. Y sí, sí, o sea, sí hay una cuota de que acá se hacen cosas que capaz en Bangladesh los hace el banco de Yunus y acá las está haciendo el Estado. Pero bueno, ok. eso hay que preguntárselo a los bancos, no al Estado. Que busquen a Eh, los bancos porque no dan microcréditos a la gente, no al Estado porque le da microcréditos. Es y al bueno, revés. ya que hablamos del Estado, me pasé antes una pregunta que hizo Andy sobre cuál es la ventaja o desventaja del microcrédito frente a una transferencia directa por parte del Estado. Pienso, o sea, una razón que se me ocurre tiene que ver con la financiación de eso, pero ¿hay algún otro motivo detrás? Sí, bueno, un montón. Para empezar, que el crédito siempre es una promesa, en el sentido de que si vos devolvés un crédito, podés sacar otro crédito. Un subsidio no, para empezar. Vos sacás un subsidio y nada te garantiza que vas a tener otro subsidio. Con lo cual hay una cuestión de continuidad y de promesa totalmente distinta y de sustentabilidad, tanto para la persona que saca un crédito, porque sabe que puede sacar otro. Y segundo, para el que da un crédito, porque sabe que va a Recupera. poder dar a otro más. Segundo, porque la pobreza viene creciendo en Argentina, no bajando. Con lo cual los recursos necesarios para combatir la pobreza son cada vez más, no cada vez menos. Con lo cual eso implica una responsabilidad en la administración de esos recursos que el microcrédito pareciera ser un poco más responsable en ese sentido. Y tercero también porque el microcrédito hay toda una cuestión de mucha educación financiera y educación económica que está, para mi entender, es sumamente importante, y porque siempre en el crédito importa mucho
en el subsidio siempre está muy claro quién da los subsidios y como que lo importante es quién está entregando los subsidios. Y con los créditos es al revés. Siempre es importante quién devuelve los créditos. Todos saben que Argentina debe plata, pero nunca sabemos quién le presta a Argentina. En cambio, todos sabemos, y lo mismo pasa con los subsidios, todos sabemos que el Estado subsidia, el Estado subsidia. Es decir, el crédito pone en el rol protagónico a la persona, que es algo que no pasa cuando se usan los subsidios. Pero obviamente hay etapas, ojo. Para salir a correr hay que tener zapatillas. Es simple. Así que yo creo que es subsidio y crédito, no es crédito o subsidio. Claro, no necesariamente hay una disyuntiva. De etapas y de escala. Ok. Una dicotomía ahí, ¿no? Clarísimo. Bueno, no, por ahora no hay más preguntas. Invito a los oyentes a seguir preguntando. Igual si no, yo sigo. No sé si vos te quedaste con algo para decir. No. Si no, no sé, ¿cómo llegaste al Grameen Bank? Pensé en decir cómo llegaste a FONCAP, si era un montón. No. ¿Cómo llegaste a Grameen Bank? ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te fuiste metiendo en este mundo de las microfinanzas? Bien. Bueno, yo ahí, cuando era estudiante de economía ahí en la UBA, como ustedes, yo iba mucho a la Villa La Cava, en San Isidro, y ahí funcionaban algunos banquitos populares, y ahí me fui metiendo, escuchando, conociendo, y después, por ganas de tener alguna experiencia afuera, averiguando y bueno, ya conociendo la acción de Yunus en Bangladesh, había un programa para estudiantes de economía que era justamente hacer una pasantía allá y bueno, no, apliqué a eso, quedé y me fui. Estuvo bueno, estuvo muy bueno, pero bueno, fue muy intenso también. Es un tema Bangladesh, medio raro, no es muy raro. Es muy raro, no está preparado para el turismo. Fuera de chiste, yo iba a comer y tenía, o sea, la fila en el restaurante afuera para sacarse fotos con el rubio, con el que venía de Argentina, era todo muy raro. No hay turismo, o sea, no existe nada parecido al turismo. Es como que te metas en una actividad muy cerrada. Así que, obviamente, todo con traductor, aprender a hablar con las personas, siempre tenías que ir con un traductor que el banco se ocupa de conseguir. Y nada, y después conocer tú una operatoria de microcréditos muy distinta. Yo, no sé, después les puedo mandar fotos de cómo eran los bancos, cómo es un banco allá, el banco de Yunus. Tiene 134.000 sucursales que no tienen piso, por ejemplo, o sea, es tierra y chapas para protegerse de la lluvia o del sol, depende de la zona en la que estén de Bangladesh, y así hay 134.000, todo el país, en todo Bangladesh, y todo empieza muy como una etapa de subsistencia y recién con el tiempo se va transformando más en un proyecto productivo. También, obviamente, el Banco Grameen ocupa muchos lugares que el Estado no ocupa en Bangladesh. No. Claro. Es una sociedad muy... Claro, no hay Estado casi. Claro. Pequeña diferencia. Sí. Y bueno, mientras siga sin haber preguntas de la audiencia, sigo yo. Te cambio de tema. Decías que fue difícil adaptarse a la virtualidad y empezar a trabajar de esta manera con un equipo nuevo. Eso más o menos lo fueron logrando. Me imagino tanto para el trabajo entre ustedes como lo que contabas después con la metodología de cómo dar los créditos o los microcréditos. Sí, a ver, la metodología, en tema de metodología de microcrédito, nosotros seguimos avanzando con capacitación de pagos digitales y algunas instituciones se pudieron ir ayornando. Hubo un momento donde fue un desastre que fue al principio porque nadie estaba preparado, entonces, por ejemplo, las personas que me los contaban, las instituciones decían, nos están devolviendo los créditos con sobres por abajo de la puerta, que nadie sabe si vamos a buscarlos o no. Eso ya se ordenó un poco, la realidad es que también es que en la mayoría de la cobertura geográfica de las instituciones de microcréditos, el aislamiento rápidamente pasó a la fase 3, fase 4, que permitía salir a devolver un crédito. Claro. Entonces, eso permitió algún grado de normalización, sí dejó a todos un poco como asustados y congelados, como, te vuelvo a prestar, no, espero. Eso sí,
también las instituciones del interior rápidamente pudieron reactivar porque muchas también están vinculadas a la producción y comercialización de alimentos, que son los sectores que no fue tan castigado. Claro. Sí, tuvimos más problemas con las de acá del AMBA, que ahí capaz, bueno, pero ahora ya se está normalizando también. A principio de esta semana justo terminamos de resolver algunos temas de deudas, en verdad. El problema son las deudas, que a ellos les deben y ellos nos deben, pero bueno, eso se fue normalizando. Y sí, capaz en la microfinanza yo me animo a decir que más que nueva normalidad, todo vuelve a la realidad prepandemia. No se va a adoptar algo de la digitalización. Sí, pero no ya. No va a ser tan rápido. No, o sea, ya te digo, vamos a seguir nosotros remándola con un poco más de velocidad, pero las instituciones, esta institución que yo te digo del conurbano, no es que ahora abre y wow, todos los microcréditos son digitales. No, para nada. O sea, no es que hubo un cambio de 180 grados. No hay por lo menos ahí no hay una nueva normalidad, wow. No. Sí, obviamente están más agilizados. Mucha gente fue autodidacta digital y empezó a usar más la pantalla para comunicarse, para cosas importantes. Eso sí pasó, claro. Y ojalá dure. Pero no hubo una innovación metodológica en las microfinanzas, por lo menos todavía. Ni tampoco una innovación de herramientas, porque más allá de que pase una pandemia, si el sector de la fintech no mira a las microfinanzas, si las empresas de servicios tecnológicos tienen precios inaccesibles, si el Internet no llega a todos los lugares del país, pueden pasar 200 pandemias, que los microcréditos van a seguir funcionando como venían funcionando. La pandemia no hace magia tampoco. Así que eso no cambió tanto. Y de tema trabajo remoto, y bueno, es un lío, pero es un lío porque nosotros, no sé, hay gente, nosotros sumamos, hay una persona que yo todavía nunca, o sea, que dos personas que no trabajamos, tres personas que no trabajamos juntos físicamente todavía, y los demás nos estábamos conociendo, los equipos del FONCAP se terminaron de armar en la virtualidad, y funciona, y algunos se quejan de que están con los ojos rojos, no sé, que es totalmente cierto. Tampoco el FONCAP está equipado para el trabajo remoto. De hecho, casi la mitad de nuestros trabajadores están usando sus computadoras personales para trabajar. Es complejo. Me imagino, súper complejo. Bueno, a mí se me había ocurrido una pregunta que era respecto del federalismo, o sea, si hay algún criterio también de federalismo a la hora de entrar los microcréditos, pero veo que además aparecieron 3 preguntas juntas en el chat. Bueno. No sé cuánto nos queda de esta hora porque no tengo reloj, pero creo que debe quedar poquito. Pero bueno, de última nos conectamos un ratito más y terminamos de responder estas preguntas, ¿te parece? Dale. La primera del chat es, en términos generales, ¿las microfinanzas funcionan como un sostén a las actividades económicas o como una fuente de capitalización y crecimiento? ¿O ninguna de las dos? Ninguna de las dos. No, a ver, si entiendo bien la pregunta... el rol del microcrédito... Perdón, supongo que la pregunta quiso decir algo así como si es más una cosa de supervivencia o si permite como un desarrollo y un crecimiento económico individual incluso. El objetivo general de los microcréditos dentro de las microfinanzas es lo que nosotros llamamos pasar de una reproducción simple del capital, donde compro, vendo, a poder pasar a una reproducción ampliada, es decir, que la persona pueda acumular capital y tener más, no sé, se me ocurre el caso de una vendedora, más mercadería. Eso generalmente pasa porque nuestros microcréditos van increciendo, es decir, las instituciones cada vez prestan créditos más grandes, no más chicos. Claro. Y las económicas se agrandan. De todas maneras, eso lo vamos a responder mejor cuando empecemos a tener nuestros nuevos datos productivos propios. Pero la realidad es que en términos generales no podrían funcionar las microfinanzas si no generarían un crecimiento económico, porque muchas veces también hay que tener en cuenta que estas actividades económicas de la base de la pirámide muchas veces funcionan a costa de la descapitalización. Y no es casualidad que muchos emprendimientos arrancan y terminan el año y medio o al año. Es porque se van descapitalizando muchas veces sin darse cuenta. Porque sacan un poco para vivir, lo cual está perfecto, sacan un poco para comprar un regalo, no pueden mantener
esto que yo decía de la reproducción simple del capital, es decir, me dan el IFE, me dan 10.000 pesos, compro verdura, vendo, muchas veces no llego con esa venta de verdulería más la plata que necesito para vivir a volver a poner 10.000 pesos en mercadería nuevamente, más la inflación de poner 12.000 capaz. A lo que voy es que muchas veces esto de que las actividades aguanten en el tiempo con todo lo que eso genera, pues genera más conocimiento, más experiencia, mejor contacto de proveedores, más clientes, más memoria productiva en la persona, ya es un montón. Es decir, que el microcrédito permita que la actividad no quiebre, ya salimos ganando. Es un montón. Ok. La siguiente pregunta en el chat es de Tomás, que pregunta qué opina. Bueno, un poco yo intenté abordar este tema, pero quizás no fui tan explícita, así que está buena esta pregunta. ¿Qué opinas sobre las críticas feministas al esquema de Yunus en Bangladesh y cómo esa crítica puede tomarse en cuenta y aplicarse en Argentina? No sabía que había críticas feministas. Eh, No sabía, no, en serio, no. No, o sea, por lo que tengo entendido, yo cursé la materia de Economía y Género, que es optativa en la facultad, y un poco mencionamos esto sin ahondar tampoco en tantos detalles. Y hoy estaba tratando de recordar cuáles eran esas críticas. Tienen que ver un poco con lo que ya te pregunté respecto de que las tasas son muy altas y entonces se termina volviendo más una carga que una ayuda, un beneficio. Y que la mayoría de quienes acceden a esos créditos y quienes después se encuentran en problemas, digamos, para pagarlos, son mujeres. Y como que un poco, o sea, eso, sus principales destinatarios son mujeres, pero eso no necesariamente se tiene en cuenta a la hora de diseñarlo, como no necesariamente hay una perspectiva de género a la hora de diseñar los programas de crédito. El 50% de las clientas de Yunus salió de la pobreza en Bangladesh. Con lo cual, Sí. no sé. Y después, Okay. tema, no sé, digo, eso es un dato y no, y bueno, y cada vez sacan, que para empezar todas las mujeres que sacan crédito en Bangladesh son dueñas del banco porque las obligan a comprar una acción del banco y las obligan a empezar un plan de ahorro para justamente cuando termine cuando no puedan seguir trabajando, puedan tener un recurso propio. Eso me parece un empoderamiento femenino. Pero después no sé, digo, no sé dónde más ahonda la crítica, principalmente por este dato de que de 9 millones de prestatarias mujeres, 4,5 han cruzado la línea de pobreza en Bangladesh a partir del accionar del banco. Claro. Sí, Yunus, en el libro que yo leía, además hacía mucho hincapié en que las tasas de devolución de los créditos son muy altas, así que pareciera funcionar. Creo que quizás tiene también la crítica más que ver con esto que yo te preguntaba antes sobre esta idea quizás medio individualista, pero que vos me decís que no es Sí. tal respecto de la forma de ver la pobreza o de entender que... Bueno, a ver, tan individualista no es porque Yunus inventó la responsabilidad solidaria y grupal de los créditos. Así que, si fuese individualista no habría microcréditos. Ok. Me apuro porque quedan 57 segundos. Igual, bueno, no, creo que empezaría otro vivo para cerrar, pero porque nos quedó una pregunta y no creo que llegues a contestarla. Hacer la pregunta y arrancar como Dale, hacen los promotores. que es, ¿qué opinás de las financieras privadas que emiten préstamos o tarjetas de crédito a través de los supermercados o casas de electrodomésticos y su relación con los sectores populares que son quienes solicitan esas herramientas? Bien. Sí. Conectar y te respondo como quieras. Dale, le pongo finalizar y arrancamos de nuevo. No se Dale. vayan. Ahí va, ahí volvimos. Bueno, no sé si te acordás la pregunta. No, de las financieras que daban tarjetas de crédito o crédito a partir de los ventas de electrodomésticos en supermercados, ¿verdad? Sí. Y si es una tasa de interés baja, bien, y si no, es mejor las instituciones de microfinanzas que financiamos nosotros. Pero no, después sí lamento que obviamente no están yendo a cubrir una demanda financiera, sino están haciendo promoción de consumo, nada más y nada menos. No hay ninguna intención de inclusión financiera. Opino lo mismo que opino de la fintech, que con un clic te encajan un crédito. Perdón por la expresión, pero nada. Están haciendo inclusión financiera, están financiando consumo que de otra forma no se podría financiar. Okay. O sea, mal.
no me gusta. Vale, no, estoy en contra de eso. No, clarísimo. Y después me quedaba la pregunta mía respecto como del federalismo. Vos cuando hablaste de la metodología para lograr cobrar los créditos y qué sé yo, comentaste que bueno, que en el interior se pudo retomar quizás un poco más rápido esa posibilidad. Entonces, nada, me pregunté si había algún criterio federal de distribuir el crédito en todas las provincias o si al igual que Sí. no se preguntaba por género o por sector de actividad, tampoco se preguntaba por No, provincia. claro, obvio. No, no se preguntaba por nada, pero porque bien gracias que se daban créditos. Entonces, es eso lo que pasaba. Bien gracias que siguió prendido el FONCAP, porque si ustedes ponen en Google, estuvieron a punto de venderlo al Banco Nación. No, sí, pongan en Google FONCAP, lo primero que aparece es se vende el FONCAP, así que... no, estaba buscando mi cuaderno, pero no lo encuentro. Bueno, no, porque justo hoy tuve reunión por provincias. No, sí, tampoco se preguntaba por provincias, de hecho el FONCAP en el 2015 tenía presencia en todas las provincias y pasó a estar en 13 provincias. Nada más, Una lo más gran habitual, caída. sí, sí, si se quiere, lo más violento para mí entender, es que se dejó de estar por completo en toda la región patagónica. De hecho, uno de los argumentos que se dio es que que en la Patagonia como que no había emprendedores o demanda de microcréditos. Obviamente refutamos eso en las primeras semanas de Con gestión y hoy ya estamos en gestiones con Tierra del Fuego, con 3 ciudades de Tierra del Fuego. Miro para allá porque ahí tengo el mapa de Argentina. ¿Tá? Entonces, estoy haciendo alguna trampa, te respondo. Tierra del Fuego, hay algo con 3 ciudades, 3 intendencias, y en Chubut ya estamos trabajando en Comodoro Rivadavia. Digo, nuestro primer objetivo es recuperar presencia en la Patagonia. En todo, Y ok. teníamos también toda, sin cubrir por completa, la zona de Cuyo, y ahí por suerte ya tenemos diálogos tenemos casi gestiones iniciadas con Catamarca y primeros diálogos con La Rioja. Pero nuestro objetivo es recuperar de acá a fin de año La presencia en presencia. todas las provincias. En Entre Ríos no teníamos, en Entre Ríos sí teníamos, en Corrientes no teníamos, y estamos empezando diálogos. En La Pampa también hay gestiones que arrancaban esta semana, que no había nada. En San Luis tenemos, en Mendoza no había y están iniciadas, igual eso no está tan fácil por ahora. En Neuquén también, no, en Río Negro. Te pasa, estoy viendo el mapa y me enchufé con el mapa, perdón. No, bueno, en Río Negro también Repasando estamos. todas las provincias. Sí, usa el chip de las provincias. Pero se concentra en el AMBA como, bueno, como No, gran parte de la actividad productiva. No. No, en el AMBA y en el NOA está concentrado. Y nosotros queremos arrancar con Patagonia ya, o sea, ya es que ya está en inicio en cualquier momento. Ahí nosotros tenemos unos tiempos limitantes en cuanto a la gestión de un contrato de crédito que Que tiene no se pueden implicancias acortar legales, tanto. Claro. todo eso que bueno, no podemos ir contra eso. Pero sí, en la Patagonia está muy avanzado y después vamos por zona Cuyo y después desafío ahí en el NEA, que hay algo ya, pero hay que crecer más. Pero no, hoy está concentrado en zona centro y en el NOA. Pero zona centro y mucho a Córdoba y Santa Fe. De hecho, el FONCAP tiene mucho, pero mucho en Santa Fe. Sí, no solo AMBA. Genial. Bueno, y ahí sumaron 2 preguntas más. Una es que con el IFE se notó que muchos no están bancarizados. Entonces la pregunta es ¿por qué medios se realizan los otorgamientos de los microcréditos? Gran pregunta. Vos hablas de sobres abajo de la puerta. ¿Es en efectivo? ¿O depende? No, sí. Casi la gran parte de los créditos, de los microcréditos y microfinanzas, van y vuelven en efectivo. Reitero acá para los que se acaban de sumar, el FONCAP no da los microcréditos, no da da los crédito préstamos. Directo, sí. Obviamente todos nuestros préstamos van bancarizados. Bancarizados. Pero Claro, cuando las instituciones reciben fondos, dan microcréditos y reciben las devoluciones, casi muchas, no la mayoría, pero casi la mitad, lamentablemente van y vuelven en efectivo. Y lo del IFE, ojo, el IFE no demostró que la población no estaba bancarizado. El IFE demostró que las personas no sabían usar su cuenta bancaria, es distinto. En Argentina hay un montón de cuentas bancarias, lo que no hay es educación financiera.
con lo cual eso demostró el IFE, y sí, lo demostró, los que estábamos más metidos en temas ya lo sabíamos, se dice bancarización pasiva o bancarización ampliada, nada, son términos que ya estaban, ya se conocían, pero sí, el IFE demostró eso. Y justamente a raíz de lo de la educación financiera, Juanpi pregunta si tienen publicado el material de capacitación financiera. Sí. No, pero sí pueden sumarse a nuestros talleres. Ok. Son online, pasa que son online, manden un mail son online. Bueno, después pásanos. Claro, y los sumamos. Ahí mando un mail y si alguien quiere conocer los talleres, pida ahí que los sumen a un taller. Dale. Ahí Sos de la línea de que habría que dar educación financiera. Te puedo decir los temas si querés. Los temas sí, pero no te puedo mandar las presentaciones. Sí, eso sí. Tenemos principalmente 6, 7, pasa que uno es muy de nicho. Uno es introducción a las microfinanzas, que es para las personas que están iniciando algún proceso de gestión de metodología de microcréditos. Ese es introducción a las microfinanzas. Después tenemos otro que es para emprendedores que estén arrancando un emprendimiento y tengan que empezar a pensar cuestiones de la comercialización, del destino del producto, de la financiarización de su comercio, etc. Después para los que ya están produciendo, que hace más que nada análisis hace más que nada eje en el análisis de costos y de que las personas en el precio incluyan sus ganancias y no que se capitalizan. Y después tenemos otro que es para los emprendimientos que necesitan crecer, necesitan sacar un crédito, y ahí es donde andamos más en el tema de qué crédito sacar, qué tasa te conviene, cuál no, cuáles son tus derechos financieros, etcétera. Y después hay uno que es para las personas más jóvenes, vinculadas a una microempresa, para que conozcan todas las aplicaciones que hay, en términos de banca digital, de banca móvil, de hacer de monotributos del celular, etcétera. Y lo mismo para adultos mayores, el caso contrario, las herramientas financieras que tienen sin estar obligados a aprenderse un celular. ¿Y sos de la línea de que habría que dar educación financiera en el secundario, que es algo que, bueno, se escucha bastante? ¿Cómo? ¿Es una pregunta? No, sí, una curiosidad de si sos de la línea de si habría que dar educación financiera en el secundario. Es una ley, eso igual ya. Está aprobado por ley, pero no se aplica porque parece que tiene que entrar el Consejo Federal de Educación. Y para mí estaría bueno que se expliquen algunas cosas. Hay que ver qué se explica, ¿no? Y quién lo explica, pero sí, porque claro. Sí, hay todo un tema ahí con el proyecto que vos tengas de ahorro nacional, de crédito nacional, qué sistema financiero queremos. No sea cosa que por aplicar educación financiera terminemos proponiendo un modelo de financiarización agresiva. No sé, hay que tener cuidado con la educación financiera. No es tan sencillo. Lo nuestro es educación financiera destinada a la producción, es algo muy distinto. Por eso creo que... Perfecto. Y después Celi pregunta si hay datos sobre las principales actividades productivas receptoras, que es algo que vos contaste hace un rato, que esto no se preguntaba hasta ahora en el FONCAP a quiénes iban destinados los microcréditos y que ustedes hicieron una encuesta. ¿Querés repetirnos cuáles eran los 4 sectores? Me acuerdo textiles y alimentos. Sí, para que se acuerden es muy fácil, es textil, alimentos, producción y comercialización. Por separado. Si hay gente que produce alimentos, hay otros que compran y venden, y después producción textil y otros que compran y venden. Cuanto más venís al AMBA, más comercialización, cuanto más te vas al interior, más producción. Más producción. Sí. Ok. Genial. Bueno, creo que ahora sí, no hay más preguntas. Bueno, un gusto. Invito a los oyentes si quieren decir algo ya, alguna pregunta que se sume ahora, y si no, por mi parte creo que podemos dar por ir finalizando el vivo. Nada, muchísimas gracias por el tiempo y por todas las explicaciones y por responder todo lo que preguntamos. La verdad que fue súper claro y es muy interesante la experiencia. Bueno, gracias a ustedes por el interés primero en los microcréditos, en las microfinanzas. Buenas dudas. La verdad estuvo muy divertida la charla. Y bueno, por estar acá un viernes poniendo en tema las microfinanzas y generando nuevo contenido y difusión de. Así que un saludo y a meterla en la facultad, a ver si un día le hacemos sombra, por lo menos a estamos intentando. De a poquito, pero sí, estamos intentando hacerlo. Bueno, saludos a Tommy Tenconi, que fue el
el nexo en esta charla. Claro, sí, Tommy es un Un gran amigo. amigo. Eh, Un abrazo. bueno, Bueno, éxitos. muchas gracias. Adiós. Y no, última cosa, pero no a vos, así que si querés Ah, podés, o sea, si necesitas irte, podés irte. Vi bueno, que antes, cuando empezamos este vivo, Ariel nos preguntó cómo va a ser el segundo cuatri y el CBC, si va a ser virtual también. Te digo que hasta donde yo sé sí, pero yo no soy la persona más informada respecto a la situación del CBC, así que si querés, Ariel, mandanos un mensajito por Instagram y alguien más informado al respecto sobre la situación del CBC te responde completo. Bueno, gracias a todos y gracias a Mateo de nuevo. Un gusto. adiós, éxitos. Chao. Chao, chao.